permiten decir, por ejemplo, a los padres de hijos víctimas de desaparición forzada o de ejecución extrajudicial, o a las mujeres torturadas y violadas por agentes del Estado, que la mayoría, a través de una consulta, decidirá si se les hace o no justicia, si se castigará o no a los responsables, si sus derechos humanos merecen o no ser protegidos y garantizados. En segundo lugar, la considero inconstitucional porque se pretende consultar si el Estado debe cumplir con su deber de investigar y perseguir el delito, lo que implica someter a consulta la vigencia de dos principios fundamentales del Estado de Derecho: la obediencia a la ley y la igualdad de las personas ante ella. Aquí cabría preguntarnos, ¿la Constitución permite que las autoridades consulten a la ciudadanía si deben respetar la ley? ¿Acaso nuestra Constitución permite dar un trato privilegiado a las personas que presuntamente han cometido delitos solo porque ocuparon el cargo de presidente de la República? La única respuesta correcta es no. Debe quedar completamente claro mi posición. Ni nuestra Constitución, ni nuestras leyes establecen obstáculo alguno para llevar ante la justicia penal a los expresidentes que hubieran cometido algún delito, conforme a las leyes ordinarias del derecho penal. Todo lo contrario, si las autoridades tienen información sobre la posible comisión de delitos por los expresidentes, su responsabilidad y su obligación, según la ley, es denunciarlo inmediatamente ante la Fiscalía para que ésta investigue y, en su caso, persigue el delito, sin que sea necesario realizar consulta alguna al respecto. La Constitución, expresión soberana de la voluntad del pueblo mexicano, dio a cada uno de los poderes su propia responsabilidad. Ni la voluntad ciudadana, ni la decisión de esta Suprema Corte tienen el alcance de modificar de forma alguna el mandato constitucional de procurar justicia a quien le corresponde hacerlo conforme a nuestra Carta Fundamental. Esta Corte tampoco debe abdicar de su propia responsabilidad conferida por el pueblo en la Constitución, que en el caso es vigilar en definitiva que las consultas populares se usen para expresar la voluntad ciudadana sobre temas de trascendencia nacional y dentro de los parámetros que el propio pueblo estableció en el artículo 35 constitucional. Nuestra función como Tribunal Constitucional es, en este caso, analizar si la pregunta que se propone a consulta resulta acorde o no con lo establecido en dicho artículo, y nuestro actuar solo debe obedecer al mandato que el propio pueblo nos otorgó en nuestra Carta Fundamental, teniendo presente siempre las funciones, deberes y límites que el propio pueblo nos impuso a todos los poderes del Estado al darse su Constitución. Con relación a los temas y brevemente, no comparto la interpretación de que además de las consultas vinculantes, hay otras consultas derivadas de si las autoridades están obligadas a actuar por ley. Esa interpretación, a mi juicio, no se desprende del texto constitucional que expresamente dice que todas las consultas son vinculantes si alcanzan votación. La Constitución no prevé consultas consultivas, todas son vinculantes si alcanzan votación.
y así se dijo en el proceso legislativo que dio lugar a la reforma de nuestra Carta Magna. Por otra parte, cambiar la materia propuesta no es maximizar el derecho, sino apropiarse de él. Conforme a nuestra Constitución vigente, es atribución del proponente definir la materia. No corresponde a esta Suprema Corte. El artículo 35, fracción octava de la Constitución, establece el derecho de los mexicanos y de las mexicanas a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y remite a la Ley para el Desarrollo de los Principios Generales previstos en nuestra Constitución. Conforme al artículo 26, fracción segunda, inciso A y B, de la Ley Federal de Consulta Popular, en el caso que la consulta sea solicitada por el presidente de la República, este debe presentar una propuesta de pregunta respecto de la materia de la consulta, para que esta Suprema Corte determine dos cosas. Primero, si la materia de la consulta no incurre en las prohibiciones previstas en el artículo 35 constitucional. Y segundo, si la pregunta, por una parte, es congruente con la materia de la consulta y por otra, verificar que la pregunta no sea tendenciosa o contenga juicios de valor, que emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible. El inciso B de esta fracción establece claramente que la Suprema Corte solo puede modificar la pregunta con la finalidad de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios formales precisados. El alcance de esta atribución a cargo de la Suprema Corte fue motivo de debate entre los legisladores que en la exposición de motivos de la Ley Federal de Consulta Popular aclararon que este tribunal, y cito lo que se estableció, este tribunal no puede interferir con los temas que deberán ser consultados, pues la consulta popular es una herramienta para los ciudadanos. Así el legislador fue muy contundente al expresar que, y vuelvo a citar, la Corte no tiene injerencia sobre la consulta popular, ni el contenido, ni la estrategia. La Corte solo ejerce un control constitucional, no un político respecto de los actores y respecto del debate político que le corresponde a los ciudadanos. En este sentido, a tu juicio, es claro que en este caso la ley no permite que esta Suprema Corte modifique la materia sobre la que versará la pregunta, pues solo puede hacer modificaciones formales para ajustar la pregunta a la materia propuesta, lo que se confirma si se tiene en cuenta además que tanto el artículo 35, fracción octava, numeral 1, último párrafo, como de la Constitución, como el artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular, establecen que será el Congreso el que califique la trascendencia de la materia sobre la que se propondrá y versará la consulta. Entonces, si esta Corte modificara la materia de la consulta, no solo lo haría sin tener facultades para ello, a mi juicio y respetuosamente no comparto los que se han expresado en ese sentido, sino que también a mi juicio estaría infringiendo primero el derecho de los ciudadanos de definir la materia de la consulta, ese es su derecho, y segundo, violaría también el principio de división de poderes al usurpar una competencia conferida expresamente al Congreso de la Unión por la Constitución y la ley. Es verificar si la pregunta en cuestión viola la Constitución. Mi obligación constitucional es votar sin perseguir otro objetivo que el cumplir con mi deber. Mi responsabilidad como ministra de la Suprema Corte es no ceder a más presiones que las que provienen exclusivamente del cumplimiento de mi mandato como jueza constitucional. Señoras y señores ministros, estoy convencida
que mi responsabilidad es muy clara y consiste, ni más ni menos, en vigilar que se acaten los límites que la Constitución vigente y las leyes marcan para el uso de la consulta popular como un verdadero instrumento de democracia directa. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Gracias, señor presidente. Yo he escuchado desde luego con atención y mucho respeto, y no podría yo ponerle adjetivos a las opiniones que cada una de mis compañeras y compañeros, ministras y ministros, han expresado. No me queda duda, como se ha señalado por parte de diversos integrantes, que el ejercicio que reserva el artículo 35 constitucional para que esta Suprema Corte la ejerza es de carácter extraordinario. Lo señalo inclusive en mi proyecto, sobre todo en un escenario como el de la actualidad, donde la realidad democrática exige la participación de todos. Al enfrentar ese reto no me queda sino reiterar lo que ya se contiene en el proyecto, cuya esencia radica, como lo conocen todos, en entender a fin de cuentas que la Constitución y la ley no deben ni puede sujetarse a consulta, que para eso están las autoridades, para cumplir lo que las normas les exigen. Pero si acaso la mayoría señalara que está en contra de mi proyecto, entonces yo, como lo ofrecí, podría ocuparme de hacer un engrose del asunto. Y con eso no tengo más que decir, señor presidente. Veo que hay una mayoría de ministros y ministras que consideran que la materia de la consulta es constitucional, si bien entendida de distinta forma y con argumentos diversos. Algunos se han manifestado que es un tema de responsabilidad de servidores públicos, otros han dicho que es un tema de que haya elementos, que se allegue elementos del Poder Ejecutivo para poder eventualmente llevar esto a las autoridades competentes. El ministro Pardo habló incluso que podría ser un tema de amnistía y yo hablé que era un tema de política criminal. Entonces, voy a someter a votación la constitucionalidad de la materia y cada uno puede decir si es constitucional o no con cualquiera que sean los argumentos que los lleven a esa conclusión. Si ese fuera el caso, entonces, obviamente, el engrose y la pregunta que tendríamos que formular tendría que estar replanteada a la luz de estos objetos de la materia o materia de constitucionalidad de la consulta replanteados por las ministras y ministros, que es una de las posibilidades precisamente que nos da la ley y la Constitución, y por ello algunos de ustedes se refirieron desde ahora a la pregunta propiamente dicho. Entonces, la idea sería que si se transforma en votos las intenciones que al menos yo desprendí de las intervenciones, obviamente, como habíamos ofrecido, habría que reformular la pregunta para que conteste con esta visión que han presentado las ministras y ministros. Secretario Silva, se tomar votación sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. La materia es constitucional en el entendido que no vincula a las autoridades de procuración de justicia, pero sí vincula, necesariamente tiene que vincular al Ejecutivo. Ministro González Alcántara Carranca. Es constitucional porque versa sobre el esclarecimiento de la verdad. Señor ministro Esquivel Moza. Es constitucional por las razones que referí. He visto Franco González Caldas. No es constitucional. Señor ministro Aguilar Morales. No es constitucional, es inconstitucional. Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy a favor del proyecto y la propuesta alterna que yo hacía era solo en el sentido de que hubiera mayoría en el Pleno por ella. Como advierto que no la hay, estoy con el proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Estoy con el proyecto, haré un voto concurrente, me voy a apartar de algunas consideraciones y la materia de la pregunta es inconstitucional.
Señora ministra Ríos Farjat. Es constitucional por las razones que expresé en mi intervención. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto es inconstitucional. Señor ministro Pérez Dayán. La materia a consulta es constitucional y pertenece al género de las responsabilidades de los servidores públicos. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Red. Es constitucional. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en el sentido de que la materia de la consulta es constitucional. Consecuentemente, al haberse alcanzado una mayoría porque la materia es constitucional, tal como lo habíamos explicado desde un inicio, vamos a hacer un breve receso en que habrá un espacio en la programación de Justicia TV para poder analizar las distintas propuestas a la luz de las ópticas diversas de las ministras y ministros, y en este ejercicio, como lo avisamos, participaremos los 11 integrantes de este Tribunal Constitucional. Se decreta un receso, les ruego que permanezcan en sus lugares.